Bueno, una vez que ya hemos visto las unidades de medidas, vamos a empezar ya con la trigonometría, pero también antes de empezar con ella, vamos a repasar un concepto que tenéis que recordar porque se utiliza a lo largo del curso, que es el de teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se aplica a los triángulos rectángulos. Por tanto, lo primero que tengo que ver es qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. A los lados que forman el ángulo de 90 grados se les llama catetos. Y al lado largo que une los catetos se llama hipotenusa. Esto seguro que os suena, por lo menos debería. Muy bien. Pues el teorema de Pitágoras es una relación entre los tres lados. Si, por ejemplo, yo le llamo x a uno de los catetos, y al otro de los catetos, y h a la hipotenusa, el teorema de Pitágoras me dice que uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras. ¿Qué utilidad tiene? El teorema de Pitágoras, la utilidad que tiene es que cuando yo conozco dos lados, por ejemplo, 5 y 4, dos lados de un triángulo rectángulo, aunque esté mal dibujado, esto es un ángulo recto, ¿vale? Cuando yo conozco dos lados, puedo calcular el tercero aplicando el teorema. Vamos a verlo. ¿Cómo lo haría? Pues simplemente tengo el teorema, tengo los dos catetos, la hipotenusa, sustituyo los datos que conozco y me dará el resultado que no conozco. Vamos a ello. En este caso, cateto al cuadrado, este cateto no lo conozco, le voy a llamar x al cuadrado, más cateto al cuadrado, 4 al cuadrado, será igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso la hipotenusa es 5 al cuadrado. Muy bien, pues x al cuadrado más, hago los cuadrados, 16 es igual a 25. X al cuadrado es igual a 25 menos 16, que da 9, y la x, por tanto, es, cambiando este 2 que está al cuadrado al otro lado como una raíz cuadrada, pues la raíz de 9. X sería 3. La posibilidad de x igual a menos 3, que la raíz de 9 también da menos 3, se elimina porque al ser geometría no puede haber lados que midan menos de 0. Por tanto, solamente tiene una solución la raíz de 9 en este caso, que sería 3. Así encuentro lo que vale el otro lado, x igual a 3. Vamos a ver un par de ejemplos más para que os habituéis. Sería, por ejemplo, esto que mide 8 y esto que mide 6. Y aquí tengo ahora el triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Esto es el triángulo rectángulo, perdón, el ángulo recto. Sigue siendo un triángulo rectángulo y ahora el ángulo recto es aquí. Muy bien. El teorema de Pitágoras me dice, ahora la x le voy a llamar al lado que no conozco. En este caso es el lado largo. Será la suma de los catetos al cuadrado. ¿Cuánto valen los catetos en este caso? Los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados. Son 6 y 8. Sería el primer cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado sería igual a la hipotenusa, en este caso x al cuadrado. Fijaros que esto es muy sencillo, simplemente es hacer los cuadrados, sumar, y luego ya me quedaría que la x, pasando el 2 al otro lado como la raíz de 100, me quedaría 10. La hipotenusa mide 10. Una forma muy buena de comprobar si lo estáis haciendo bien es que la hipotenusa tiene que ser más larga siempre que cualquiera de los dos catetos. Si os hubiera dado aquí 8 o 7, mal. No puede daros igual o menos que un cateto, siempre tiene que dar más. Muy bien, yo creo que con este par de ejemplos, bueno, voy a hacer otro. Ha quedado muy feo, vamos a repetirlo. Vamos a poner aquí 7, aquí 9. Ahora el lado que no conozco es este. Eso es uno de los catetos, porque este será el ángulo recto, por tanto este es uno de los catetos. Pues vamos a ello. Cateto al cuadrado, el que no conozco al cuadrado, más cateto al cuadrado, el que sí que conozco al cuadrado, es igual a hipotenusa al cuadrado. X al cuadrado, más se hacen primero los cuadrados, y ahora se deja sola la x cuadrado, pasando el 49 al otro lado. Me quedará 81 menos 49. Eso es igual a 32, y x será la raíz de
32, que son 5,659. No estoy diciendo unidades, si estuvieran sido centímetros, por ejemplo, me lo hubieran tenido que decir, pues entonces yo aquí tendría que haber puesto centímetros. Muy bien, esto es un pequeño repaso del teorema de Pitágoras. Vamos ahora con las razones trigonométricas ya de un ángulo agudo. Para ello vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a estudiar los triángulos rectángulos, porque los ángulos agudos son los que forman los triángulos rectángulos. Bueno, además del de 90 grados, tiene un triángulo rectángulo siempre va a tener dos ángulos menores de 90 grados. Recordar que un ángulo agudo es aquel que tiene menos de 90 grados. Por tanto, un triángulo rectángulo siempre va a tener dos ángulos agudos y un ángulo de 90 grados. Hay una propiedad que también aprovecho ahora para decir, que también la vamos a utilizar, que es que la suma de los ángulos, la voy a escribir, así ya la tenéis escrita, la propiedad muy importante dice, la suma de los ángulos de un triángulo, de cualquiera, por tanto también los rectángulos, siempre es 180 grados. Por tanto, si este mide 90, ¿qué tiene que ocurrir? Que este y este también tienen que medir 90, para que 90 más 90 me dé 180 grados. Así que, por tanto, siempre tienen que ser dos ángulos agudos. Para que entre los dos sumen 90, significa que los dos tienen que ser menores de 90. Esta propiedad es importante recordar y la utilizaremos bastante. Cuando calculemos un ángulo, siempre podré calcular el siguiente. Muy bien, pues vamos a ello. Vuelvo a dibujarme el triángulo rectángulo, el ángulo recto. Tendré dos catetos y les voy a llamar XY y una hipotenusa que le voy a llamar H. Muy bien, pues las razones trigonométricas de un ángulo agudo, por ejemplo de este ángulo alfa, se van a definir de la siguiente forma. La primera que voy a definir se llama seno. Se representa como sen de X, de alfa, el ángulo alfa, o sea, los ángulos siempre se van a representar aquí por letras griegas, los voy a representar yo normalmente, o bien por letras mayúsculas, pero lo más habitual es letras griegas. Por tanto, alfa sería el ángulo y el seno de alfa me representaría, o lo representaría como sen de alfa. Aquí también a veces se pone una y en muchas calculadoras lo veréis que pone sin, ¿de acuerdo? Sin de alfa, que lo voy a definir como el cateto opuesto a alfa dividido de la hipotenusa. Así lo voy a definir. La segunda razón trigonométrica que voy a definir es el coseno. El coseno de un ángulo lo voy a definir como el cateto contiguo o adyacente, lo veréis en las dos formas muchas veces, contiguo o adyacente, dividido de hipotenusa. Y por último, la última razón que voy a definir, razón no significa más que división, ¿de acuerdo? Yo lo que estoy haciendo es definir tres divisiones como relaciones de un triángulo, de ángulos agudos de un triángulo rectángulo, no estoy haciendo otra cosa. La tangente la voy a representar como TG del ángulo, será igual a cateto opuesto dividido de cateto contiguo. Muy bien, estas tres razones. Vamos a ver, por ejemplo, en este triángulo, cómo serían las tres razones. Cateto opuesto. ¿Qué significa el cateto opuesto del ángulo alfa? El cateto opuesto de alfa es el cateto que está lejos de alfa. Hay dos catetos, X e Y. Pues el que está lejos, desde luego, es Y. El que está al otro lado, Y. Dividido de hipotenusa, solo hay una, H. ¿De acuerdo? Coseno, ¿cómo lo definió? Como el cateto contiguo. Ahora, el que es contiguo significa pegando, tocando. ¿Cuál es el cateto que está pegando alfa o tocando alfa? Sería X. ¿Dividido de qué? De H. Y la última, la tangente. La tangente la he definido como el cateto opuesto, ya hemos dicho que es Y, el del otro lado, el que no está tocando, dividido del cateto contiguo, X. Y en este caso, con letras X, Y y H, estas serían las tres razones trigonométricas. Vamos a verlo con números que a lo mejor se entiende mucho mejor. Yo tengo un triángulo y tengo un lado que mide 3
y otro que mide 1, por ejemplo. ¿Cómo son las razones trigonométricas? Lo primero que tendría que ver es cuánto vale la hipotenusa. No la conozco. La puedo llamar X o la puedo llamar H, ¿vale? No la conozco, la voy a llamar H. Para calcular la hipotenusa, pues utilizo el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que cateto al cuadrado, 1 al cuadrado, más cateto al cuadrado, 3 al cuadrado, es igual a la hipotenusa, le he llamado H al cuadrado. Lo podéis llamar HX, sí, como queráis. Esto me da 1 más 9 es igual a H al cuadrado, 10 es igual a H al cuadrado, H será la raíz de 10. Vamos a hacer la raíz de 10 en un momento. Y me da 3,162. Si me hubieran dicho centímetros, son centímetros. Si me dicen metros, metros, lo que me digan. Muy bien. Ya sé cuánto mide esto. 3,162. Ahora vamos a ver las razones. El seno de este ángulo, vamos a llamarle alfa, seno de alfa. Lo he definido como el cateto opuesto, que es 1, dividido ¿de qué? De la hipotenusa, que en este caso es 3,162. ¿De acuerdo? Lo que dé. Si queréis lo hacéis. Me parece que da 0,3162. Vamos al coseno. El coseno de alfa será 3 dividido de 3,162. Fijaros que es cateto contiguo, en este caso el cateto contiguo de alfa es 3, dividido de 3,162. Eso me da 0,9487. 88, perdón, redondeando. Y por último la tangente de alfa, que será igual a ¿cuánto? A cateto opuesto, fijaros que siempre son las definiciones de antes, cateto opuesto que es 1, el cateto opuesto de alfa es 1, dividido del cateto contiguo, que es 3. 1 dividido de 3. Eso me da 0,33333 periódico. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues esto serían las 3 razones trigonométricas. De momento no he dicho nada más. Esto solo, ¿vale? Luego ya lo aplicaremos a los ejercicios y veremos qué sentido tiene esto. De momento solo estamos viendo, centrándonos mucho en lo que son las 3 razones trigonométricas de los ángulos. Porque lo primero que lo siguiente que vamos a ver es, en un ángulo rectángulo hemos dicho que hay 2 ángulos agudos. En un triángulo rectángulo yo tengo este, pero también tengo este ángulo. Este ángulo, ¿cómo le puedo llamar? Las letras griegas son, lo comento aquí, son alfa, que es como la nuestra, beta, fijaros que se parece mucho a la B nuestra, alfa, beta, gamma, ¿vale? Delta. Normalmente se utilizan estas, como mucho, ¿vale? Normalmente las 2 primeras es más que suficiente. Yo les he llamado alfa al primero, le voy a llamar beta al segundo. Muy bien. Pues si yo tengo el ángulo beta, también podré poder definir cuál es su seno. ¿Cuál es el seno de beta? Por la definición que hemos dado antes. El seno de beta lo he definido como el cateto opuesto. Ahora, ¿cuál es el cateto opuesto de beta? El cateto opuesto de beta es 3. Pues será 3 dividido de la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La de siempre, no hay otra, 3,162. Esto da 0,9488. ¿De acuerdo? Fijaros que ya lo tenía de antes, esta operación. Antes era el coseno de alfa, ahora es el seno de beta. ¿De acuerdo? Yo lo único que he hecho es aplicar la definición. Vamos al coseno de beta. Aplico la definición. El coseno de beta es 1, porque es el cateto contiguo de beta, el que está tocando, el que está cerca es 1. Por tanto, es 1 dividido de 3,162. Y esto será igual, pues igual que antes, a 0,3162. Y la tangente de beta, fijaros que ahora es cateto opuesto de beta, es 3, el que está al otro lado de beta, dividido de cateto adyacente o contiguo, que es 1. Y esto me da 1. ¿De acuerdo? Pues ya hemos visto un ejemplo de aplicación. Os propongo, antes de acabar un sencillo ejercicio, os doy este triángulo rectángulo, que miden los catetos 4 y 3, este es el ángulo recto, 5 la hipotenusa, e intentar hacer un momento las razones trigonométricas de alfa y de beta. Ahora os pongo las soluciones y termino.
Aquí tenéis la solución. Si habéis hecho esto, ya hemos entendido lo que hemos visto hasta ahora. Ahora en el siguiente vídeo ya veremos unas aplicaciones prácticas de esto. ¿De acuerdo?